Adelante. Bien, pues buenas tardes, gracias a todas y todos por estar nuevamente en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral para que continuemos con este tema tan técnico de la cadena de custodia. Pues en viernes el tema puede parecer un poco tedioso para viernes, pero bueno, pues para quienes nos gusta la materia no lo es, y trataré de que no lo sea, sobre todo a partir de los casos que vamos a tratar de abordar, que vamos a abordar el día de hoy. Como en las ocasiones pasadas, les voy a pedir que me tengan la paciencia de poder presentar, de someter a su consideración una presentación que nos puede ir sirviendo de guía para con posterioridad dejar un espacio para las preguntas, los comentarios, las reflexiones que ustedes quieran también formular y desde luego la experiencia que nos quieran compartir. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí tenemos la presentación. De hecho, vamos a ver dos presentaciones el día de hoy. Pero bueno, vamos a continuar con esta que ya teníamos hasta aquí, ¿no? Recordar, pues, que cadena de custodia tiene que ver con el conocimiento de en dónde y bajo el resguardo de quién y en qué condiciones se encuentra la documentación electoral en todo momento, ¿no? En todo momento. Y esto es muy relevante para efectos de que no generemos dudas y podamos sumar a la certeza. Les quiero platicar una experiencia personal. En alguna ocasión alguien se quejaba, es que el doctor Vado cuenta sus experiencias, pues es que no puedo contar las de ustedes, ¿no? Ahora, tampoco les estoy diciendo, fíjense que fui a comer a los tacos y me salió una piedra en el arroz, sino que les estoy tratando de platicar, bueno, pues experiencias que tienen que ver con cuestiones prácticas, ¿no? Entonces voy a contar esta que Tania conoce también. En mi otra vida, en esa vida que tuve de consejero electoral entre 2014 y 2020, pues teníamos nuestro primer proceso electoral, el 2014-2015. Y unos pocos días, debe haber sido la semana previa, digamos el fin de semana previa a la jornada electoral, o ya muy cerca, digamos, la jornada electoral, de repente en cierta parte de la ciudad capital aparecieron boletas tiradas en las calles. Ya se imaginarán el escándalo que se armó, ¿no? Ahora, no eran boletas, o sea, era algo que parecía boletas, pero ni los logos estaban bien, ni los nombres, pero obviamente ya se imaginarán el escándalo tan terrible que se armó. Entonces, las consejeras y los consejeros decidimos que teníamos que salir a los medios, pues a aclarar esta situación, ¿no? A señalar que no había paquetes perdidos, que estaban bajo resguardo, de que no se había vulnerado los lugares donde estaban las boletas, que la gente estuviera tranquila, ¿no? Entonces, en una entrevista que me toca que me hagan, pues la compañera periodista, pues, digamos, de forma muy calurosa planteaba el tema. Es que la gente está dudando, que se está presentando estas boletas, que están en las calles, ¿cómo es posible? ¿No? Y entonces empiezo yo y le digo, bueno, el nombre de la conductora, bueno, fulanita, esas no son boletas, esos no son sino unos tristes papeles. Y los bautizamos como los tristes papeles, porque no eran las boletas. Parecían, pero no eran las boletas. Es que ¿dónde están? Están en las bodegas y las bodegas están cerradas. Vayan y corroboren con los partidos políticos. Y ningún partido político pudo salir a decir, es que violentaron las bodegas, porque no estaban violentadas. O sea, alguien, podríamos suponer quién, con cierta intención, seguramente aviesa, mandó a hacer esas impresiones y mandó que aparecieran ahí tiradas en las calles. Afortunadamente no pasó de ahí, pero imagínense ustedes si, por ejemplo, hubiéramos estado abriendo bodegas sin notificar a los partidos, o si no hubiéramos tenido los cuidados necesarios y los partidos hubieran estado quejando. Pues la verdad es que hubiéramos puesto en riesgo el proceso electoral. Entonces, bueno, a veces hasta por cuestiones políticas que salen del control de los órganos electorales, hasta para eso es óptimo tener mucho cuidado con la cadena de custodia. Y decíamos, pues, que la cadena de custodia implica una tutela a los derechos de los partidos políticos, de las candidaturas, pero sobre todo, diríamos, de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las elecciones libres, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es importante que lo tengamos muy claro.
Aquí estamos hablando ya a la conclusión de la jornada electoral y si ustedes recuerdan, bueno, ya platicamos ayer de todo el tema de la logística y demás, que me parece a mí sumamente interesante, sumamente complejo. Yo no me imagino lo que es para el INE, pero para el INE debe ser una cosa realmente impresionante. Bueno, sí me lo imagino, una cosa realmente impresionante, porque tiene 300 consejos distritales, ¿no? Yo fui consejero distrital del INE y me tocó, bueno, entonces del IFE, y me tocó, por ejemplo, el sellado de las boletas, ¿no? Entonces ahí estaba sellando y sellando las boletas y era una cosa impresionante de complejidad y de todo, ¿no? Bueno, sigamos. El Consejo Electoral respectivo, dice la segunda viñeta de la lámina que someto a su consideración, el Consejo Electoral respectivo recibe el paquete electoral debiendo documentar y hacer constar fecha, hora de recepción y estado en el que se encuentra el paquete. ¿Se fijan? Fecha, hora de recepción y estado en el que se encuentra el paquete. ¿Por qué estos elementos son muy importantes? Bueno, en primer lugar, porque como ya decía ayer alguna compañera cuyo nombre no recuerdo y ofrezco excusas por mi memoria, tiene que ver con que hay plazos para la entrega de la documentación del paquete electoral. Ahora, desde luego, esos plazos no implican necesariamente que la entrega fuera de los mismos genere la nulidad de la votación habida en esa casilla, pero ya genera una duda, ¿no? Porque, como decimos, ¿no? Las circunstancias ordinarias no se explican, son las extraordinarias las que merecen o requieren una explicación. Entonces, en ese sentido, las situaciones ordinarias, como puede ser, como es la entrega oportuna, pues no requiere mayor explicación. La entrega extraordinaria es la que sí. Y pueden haber, desde luego, innúmeras justificaciones. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Un par de ejemplos. Ustedes saben, creo que lo platicábamos el día de ayer, que a nosotros en México, por alguna razón, nos da por votar en verano, ¿no? Y máxima ahora que estamos juntando todas las elecciones. Bueno, entonces juntamos todas las elecciones y votamos en verano. Bueno, y entonces lo que sucede es que en los veranos, en ocasiones, hay lugares donde caen lluvias torrenciales. Y eso puede provocar, por ejemplo, que se corte una vía de comunicación. Y entonces un camino que implicaba a lo mejor hora y media o una hora o 45 minutos, pues va a implicar una vuelta de, no sé, 4, 5, 6 horas, ¿no? O por ejemplo, pues todos sabemos que hay ciertas zonas de la República Mexicana donde pues procuramos no pasar, vamos a decirlo así, por circunstancias de sobra conocidas y que son hechos notorios. Y entonces a lo mejor uno ve, pues es que en Google Maps te dice que estás en media hora. ¿Y por qué te tardaste 3? Bueno, pues es que no, por ahí no puedo cruzar. Pero si es lo más rápido, pues sí, pero pues no es seguro, ¿no? Entonces tuvimos que dar un rodeo. Y estos muchas veces son hechos notorios. Yo les pediría a ustedes que están pues en distintos lados, lo piensen por referencia a su entidad, si es que hay lugares por donde se nos recomienda no circular. Entonces, eso puede justificar y hacer entendible el por qué puede suceder que existe un retraso en la entrega del paquete, ¿no? Pero en todo caso, es muy relevante que el recibo que se expida contenga la fecha y la hora, por estas circunstancias que estamos diciendo. Y alguien de aquí me dirá, pues, ¿para qué la fecha? Pues es el día de la jornada. No, quienes tienen experiencia práctica saben que en la madrugada del día siguiente está recibiendo paquetes. Es absolutamente normal y común que esto suceda. La hora. La hora nos presenta un problema y no. A ver, en ocasiones implementamos mecanismos de tipo electrónico, ¿no? Y entonces a cada paquete electoral les ponemos un código de barras. Entonces los compañeros que están en la recepción de la paquetería reciben el paquete y con una pistola, ¡pum!, lo capturan. Y automáticamente se genera un recibo con la fecha y la hora, donde pues simplemente hay que asentar las condiciones en las que se encuentra el paquete. Pero puede suceder que, no sé, que el OPLE donde estamos no lo haya implementado así, puede ser que nos falló la pistola que captura, puede ser que el código no sea legible, pueden pasar mil y un cosas, ¿no? Que de hecho sabemos que sucede en el día de la jornada. Entonces tenemos que hacer el llenado a mano. Y aquí vendría una primera pregunta.
Cuando hacemos ese llenado a mano, ¿la hora lo asentamos bajo el esquema de 12 horas o de 24 horas? O sea, si nos lo están entregando, no sé, a las 10 de la noche, a las 10:10, ¿le ponemos 10:10 PM o le ponemos 22:10? Dice Martín bajo el esquema de 24 horas. ¿Qué dicen los demás? Las y los demás. Jesús también se suma al de 24 horas. ¿Alguien opina que debemos usar el de 12? Yo creo que no. Yo creo que nadie pensaríamos que hay que usar el de 12 porque pues usamos el formato común de los horarios, digamos, laborales, ¿no? Entonces usaríamos el formato de 24 horas. Por lo tanto, tendríamos que asentar 22:10. Ahora, muchas veces las compañeras y compañeros que están recibiendo la paquetería son compañeras o sea, los paquetes electorales, son compañeras y compañeros que son compañeros temporales, ¿no? Que no es gente que esté, sobre todo en los OPLES, que esté de manera permanente vinculada con el OPLE, y a veces es gente con la que tuvimos poco tiempo para capacitarla, por muchísimas e innumerables razones. Y entonces puede ser que en el recibo se les vaya y en lugar de poner 22:10 pongan 10:10. ¿Eso nos genera automáticamente un problema? O sea, un partido político podría decir, pues es que ese paquete es nulo, porque ¿cómo es posible que a las 10:10 de la mañana lo entregaron cuando se supone que a esa hora está abierta la casilla según la propia acta que contiene el paquete? No, hay irregularidades graves, ese paquete debe ser, o sea, la votación de esa casilla debe anularse. ¿Ustedes qué piensan? Porque ustedes me van a decir, o sea, alguien de aquí puede decir, ¿cómo cree, doctor? Pues claro que van a poner el horario de 24 horas. A ver, tú porque eres funcionario público o funcionaria pública y estás acostumbrada o acostumbrado en cuestiones laborales a usarlo. Pero, a ver, el común de la gente no usa horarios de 24 horas. O sea, los burócratas y las burócratas, y lo digo con todo respeto porque yo también soy parte de la burocracia, somos quienes los usamos, pero los demás no lo usan. O sea, tan es así que tú cuando te quedas a ver con una amistad, a ver, pues nos vemos en el Café Mir. Nunca dices, nos vemos en el Café Mir a las 21:30 horas. ¿Qué? A las 9:30 de la noche, ¿no? O sea, es la gente común y corriente no usa horarios de 24 horas. Entonces, cabe la posibilidad que una compañera o un compañero que trabaja con nosotros de temporal, pues se le vaya, ¿no? Seguramente además ustedes lo han visto en las actas de las casillas. Ya ven que nosotros les decimos a las funcionarias y funcionarios de casilla que usen horario de 24 horas, ¿no? Por lo tanto, deben cerrar la casilla a las 18 horas. Pero ¿cuántas veces vemos casillas que ponen a las 6:10 cerramos? Y vemos las impugnaciones de los partidos. Yo lo he visto, no me lo estoy inventando. Esa casilla es nula porque ¿cómo es posible? Se entiende que estuvo abierta hasta las 6:10 de la mañana del día siguiente. Pues no, obviamente un error de este tipo, que es un error y que no debería suceder, pero que sucede, no debe generar una cuestión de nulidad, ¿no? Simplemente es un error que no debió acaecer, que no debió acontecer, pero que sucede. Y vuelvo a lo mismo, cuando utilizamos mecanismos electrónicos para registrar la entrega, pues esto es mucho más fácil. Pero no todos lo utilizan y además, pues la tecnología nos podemos tener fallos, ¿no? Quiero dejar de compartir un momento. Aquí una cosa que ustedes tienen que tener mucho cuidado es en la logística de la recepción de los paquetes. Miren, yo creo que la observación electoral, cuando la hacemos los funcionarios electorales, las y los funcionarios electorales, nos debe de servir para mejorar procedimientos. Yo solamente he hecho observación electoral en México. Lo hice antes de ser consejero y después cuando fui consejero. Y siempre que lo hice, encontré buenas ideas para implementar. Les voy a platicar de una que vi que no pude implementar, pero que me pareció muy interesante. ¿Tenemos aquí alguna compañera o compañero de Hidalgo? Me levante la manita virtual. ¿Alguien de Hidalgo? Daniel, entonces, Daniel, esto que voy a platicar, si me equivoco, te voy a pedir que me corrijas, ¿eh? Bueno, en Hidalgo el Instituto Electoral hacía algo bien interesante, que era contratar pues, unas especies como de camionetas peceras, que lo que hacían era, organizaban rutas y recogían
esto yo lo vi en Pachuca, pero entiendo que lo hacían en muchos lados, recogían a las presidencias de casilla, las dejaban en las casillas y después pasaban a recogerlas. Entonces me acuerdo un consejo que tenían en creo que eran dos distritos, eran dos centros de recepción que tenían en Pachuca, y entonces pues yo ahí estaba observando y era una fila larguísima, larguísima de camionetas donde venían pues las presidentas, los presidentes, traían los paquetes y tenían una especie porque no era propiamente un portafolio, era una cosa, pues no sé cómo decirlo, muy grande, donde guardaban la paquete, los materiales electorales, por ejemplo, las mamparas, ¿no? Entonces ahí las traían, entonces traían el paquete, traían otra estructura muy grande donde guardaban lo demás. Entonces, la oficina, digamos, receptoral, que era un consejo, no recuerdo si distrital o municipal, Daniel, insisto, a quien en este momento, digamos, es mi profesor adjunto, me va a corregir, lo ubicaban en una casa muy interesante porque tenía dos entradas. Entonces, por una entraban las camionetas, entonces estaba toda la fila de camionetas hacia atrás. Entraban, digamos, al patio de ese inmueble, abrían rápido las compañeras y compañeros de instituto, por acá bajaban el material y por acá los acompañaban a la documentación y salían por el otro lado. Hagan de cuenta que era como una estación, pues. Lo que yo vi es que funcionaba a toda madre, perdónenme el tecnicismo, funcionaba muy bien, porque además, o sea, el inmueble estaba muy bien escogido. Las compañeras y compañeros que hacían la recepción lo tenían muy claro. O sea, por un lado, unos compañeros, digamos, supongo yo que los de organización, pero ahí sí ya no, tampoco los iba a estar interrumpiendo para preguntarles a mitad de la jornada, ¿no? O sea, de la recepción. Agarraban el empaque donde iban todo el material electoral y se lo llevaban para un lado. Los otros los pasaban a una mesa muy amplia. Hagan de cuenta como, digamos, estas dos mesas que se ven aquí, más o menos esa era la dimensión, un poquito más altas, donde ponían el paquete, inmediatamente capturaban y daban los recibos. Pero rápido, papá, rápido. O sea, traían un ritmo chido, pues, traían ritmo de jornada electoral. Yo lo que vi es que lo hacían muy bien. Me da la impresión, pero o sea, estoy hablando como alguien que observó ese día, no como alguien que participó dentro del operativo, que esta idea de las camionetas y demás sistematizaba mucho y les facilitaba el proceso de recepción. ¿Por qué razón? Porque no sé si les ha pasado que de repente tienes tu consejo distrital, tu consejo municipal, ¿no? Y lo tienes pues en una colonia, en un barrio, pues ahí donde buenamente pudiste conseguir, con todas las condicionantes que ya decíamos el día de ayer. Entonces tienes la fila de gente allí. Entonces ya llegó el de los tamales, ya llegó el del bonais, ahí andan los perros husmeando, se acercó uno que vende tacos, la gente se quiere meter en la fila, es que ya me urge que me reciban, ya me tengo que ir, yo ya estoy hasta la madre, ya estoy cansado, y como que o sea, eso siempre te genera problemas. Lo que yo vi en Hidalgo es que eso jalaba muy bien. Ahora, insisto, lo estoy diciendo como alguien, como un observador externo. Ahorita Daniel me podrá corregir. Me parecía que funcionaba muy bien, pero obviamente eso implicaba un gasto importante en vehículos, porque lo rentaban durante ese día. Pero bueno, Daniel, yo no sé si lo narré adecuadamente y si lo sigan haciendo o no. A ver, tú platícanos. Ahí está. Hola, buenas tardes a todas y todos. Este, por mi parte me ha tocado participar en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en dos ocasiones en los órganos desconcentrados únicamente. Pero efectivamente esta dinámica que menciona es una dinámica que el instituto ha venido manejando en base a la recepción de la llegada de los paquetes electorales. Ahorita precisamente el último proceso electoral que tuvimos fue creo el 22. Me tocó ser secretario del Consejo Distrital y efectivamente se utilizó la dinámica que usted menciona. Teníamos en el Consejo Distrital su consejo de 3 plantas y precisamente nuestra bodega de materiales la ubicamos en la tercera planta por la cantidad de espacios que teníamos y las cajas de materiales que realmente son voluminosas. Y la bodega electoral estaba en la planta baja, en un escalón por encima, ¿no? Con los requerimientos normales que debe tener una bodega. Y lo que se implementó por parte del Consejo Distrital fue que efectivamente, por un lado entraban las cajas de materiales y por la puerta principal que daba a la bodega, pues entraban las cajas paquete.
este, se tuvo una comunicación directamente con la Junta Distrital que correspondía, en este caso en Huejutla, yo estoy en Huejutla Hidalgo, con la Junta del INE, para poder platicar ese tema con los CAE, socializarlo bien. Lo socializamos previo a la jornada, con un buen tiempo, y se les explicó la dinámica que se iba a estar utilizando. Y fue como cadenita de hormigas para poder cumplir con todo esto, y realmente agiliza demasiado las cosas. Gracias, Daniel. Entonces, bueno, mi memoria creo que más o menos fue. Perdón, ¿querías continuar? Perdón, Daniel, adelante. Me confundí de botón, era apagar el micrófono. Ah, no te preocupes. Bueno, ahora, es donde yo lo he visto. A lo mejor ahorita me levanta la mano un compañero de Coahuila. Oiga, nosotros aquí lo hacemos mejor y mire, que nos compartan la experiencia, la verdad es que se los vamos a agradecer. Pero, por ejemplo, eso, lo que yo observé es que agilizaba mucho la recepción de los paquetes electorales. Ahora, tú tienes que visualizar una serie de cuestiones muy concretas que puede ser que te lleven a adaptar mejor los espacios que vas a determinar. Por ejemplo, insisto, suele ser época en las que llueve hacia el sur del país y en el centro del país. En el norte creo que no tanto, pero bueno, pero en el norte tienes otros temas. Perdón, me están escribiendo aquí el trabajo. Ya sé que esta clase es trabajo, pero también esto es trabajo y lo tengo que contestar. Ok, a ver, perdón. Voy a dar una plática del SPEN, perdón, era sobre eso. Bueno, decíamos, lo facilita, pero decíamos, pensemos que tú estás en un lugar donde sabes que llueve. Entonces, probablemente, a ver, ¿dónde vas? Visualiza dónde vas a poner tu mesa receptora. No la puedes poner en la calle, ¿no? Pero tampoco la puedes poner adentro ya del inmueble. Normalmente la pones, por ejemplo, en la entrada, ¿no? Ok. ¿Tiene techo? Tienes que poner techo, tienes que poner toldos, tienes que prever un espacio donde puedas poner toldos para que cuando lleguen las presidencias, la mesa directiva de casilla, no se mojen y no se mojen los paquetes, o qué puedes prever. Otro caso que me tocó ver en un consejo distrital, previeron los toldos, pero pusieron la mesa receptora, hagan de cuenta, en el patio, y el patio era de pasto, llovió. No se estaban mojando, pero sí se mojó el pasto. Era un lodazal increíble, la gente se estaba resbalando. Bueno, tarimas. Y me van a decir ustedes, oigan, ¿no cree usted que está exagerando? Y yo diré, pues es que si lo platico es porque lo he visto, si lo platico es porque lo he vivido. Recuerdo un caso también en otra entidad donde viene la fecha, ya muy cerca de la fecha de la jornada, y las oficinas donde estaba el INE, tenían un estacionamiento, cierta bodega, y se estaba inundando la colonia. Y entonces ahí tienen ustedes del vocal para abajo cargando costales y poniendo los costales de arena. ¿Por qué? O sea, lo que estoy tratando de decir es que todo este tipo de cosas las tenemos que prever. O sea, lo que sea previsible hay que preverlo. Y ustedes conocen las condiciones climáticas de su lugar. Entonces, no suena extraño que para tutelar todo este tipo de cuestiones tengamos que rentar una carpa, tengamos que rentar sillas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger a nuestras presidencias de mesa directiva de casilla, pero también proteger nuestra documentación electoral. Ok, ya tienes ubicado el lugar. Ok, ¿cómo va a ser el procedimiento de recepción para que se genere el recibo? Como ustedes vieron aquí en la lámina, uno de los elementos de ese recibo, y que es fundamental para efectos de cadena de custodia, es en qué condiciones lo estás recibiendo. Normalmente, los paquetes no los entregan bien. Entonces, recibimos el paquete, le damos una vuelta, lo revisamos, está bien, perfecto. Pero cuando nos viene mal, ¿qué hacemos? Entonces alguien de aquí me va a decir, pues lo hacemos constar en el recibo, estoy de acuerdo, pero eso te va a entorpecer la línea, ¿no? La línea de recepción. Algunos soples, lo que yo he visto que hacen es que tienen, por ejemplo, las compañeras y los compañeros que están recibiendo lo que viene bien, por decirlo de alguna manera.
Cuando les entregan, les pretenden entregar un paquete que está despachurrado, que trae papeles de fuera, que viene con alguna irregularidad, estos compañeros que están recibiendo lo que hacen es se lo pasan al de junto. Si el compañero, y ellos siguen recibiendo los normales. Y el compañero que recibió el de junto, digamos que es el especialista. A ver, no, a ver, aquí hay que hacer un recibito ya circunstanciado. El paquete de la casilla 534 contigua 3 presenta una ruptura de en tal parte, presenta un desprendimiento de la cinta con las firmas y además se puede observar que adentro los paquetes, no hay sobres, sino que se encuentran las boletas sin separar. Por poner un ejemplo. Bueno, ya se hace constar en el recibo. Nosotros no podemos, por la urgencia de recibir, por la presión que tenemos de las presidencias, la mesa directiva de casilla, que ya se quieren ir a su casa, y que es totalmente entendible, no podemos no verificar lo que estamos recibiendo. Entonces, tenemos que constatar adecuadamente lo que estamos recibiendo, porque esto forma parte de la cadena de custodia. Si nosotros decimos que recibimos un paquete bien, o si no asentamos nada, lo cual nos hace suponer o establece la presunción de que el paquete estaba en buen estado, y después el compañero de la bodega o en la sesión del consejo, cuando se pasa el documento para el cantado, se asienta que el paquete está todo despachurrado, a ver qué pasó. Porque entonces se establece la presunción de que se despachurró dentro del consejo, ¿no? Dentro del órgano electoral. Por eso parece una buena práctica, y simplemente lo enuncio así como una buena práctica, parece una buena práctica que quien en la mesa de recepción estén compañeras y compañeros recibiendo lo que viene bien y alguien que se encargue de lo que viene, de lo que hay que dar fe de que no está en el mejor de los estados, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión organizativa que depende de cada órgano electoral. Trasladándolo a la bodega, a las oficinas de la autoridad electoral. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, la trasladamos a la sala de consejo, ¿no? Y en la sala de consejo será el cantado o sea, más bien, recibimos, sacamos el sobre prep, ¿no? El sobre prep se va para los compañeros, las compañeras que están capturando, y que la captura del prep es otra bronca fenomenal. La captura del prep, y también se pasa para que el compañero presidente o la compañera presidenta del consejo haga el cantado, ¿no? Y el paquete se va a la bodega. Y entonces el compañero o la compañera responsable de la bodega asienta qué paquete se le está entregando y se resguarda. Y aquí podemos ver el resguardo. Ahora bien, si presenta alguna situación irregular el paquete, algún daño, alguna situación, pues lo va a anotar. O sea, no puede negarse a la recepción del paquete, porque lo tiene que recibir y lo tiene que guardar. Pero sí puede hacer constar, o yo mejor diría, debe hacer constar si se presenta algún problema o una irregularidad. Ahora bien, ese compañero o compañera encargado de la bodega, ya decía yo un poco esto el día de ayer, insisto, no es quien necesariamente va a cargar. Yo diría, tratando de explicarlo con mucha claridad, que no es quien va a cargar, serán otros los compañeros encargados de cargar. Y les tendremos que comprar su faja y su tirantera y todo lo que es necesario, ¿no? Bueno. ¿Cuál es la labor del encargado de la bodega? Verificar qué hay adentro, qué entra y qué sale, y anotarlo y tenerlo al día en la bitácora. ¿Estamos de acuerdo? Permítame un segundito, por favor. No se me vaya.
Disculpen ustedes, pero me pegó la alergia, no sé por qué. Hasta ahora no me debería pegar. Pero decíamos entonces, asentar en qué condiciones está recibiendo. Ahora, este compañero o compañera que nosotros pongamos en la bodega, por ejemplo, tiene que tener mucho cuidado en algo. A ver, ¿quiénes me están entregando? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que la compañera María José es la encargada de la bodega de su consejo y que se autorizó para que quienes estemos cargando, subiendo, metiendo y bajando sean Jesús, Carlos y su servidor. Ahí estamos en friega. Y de repente se aparece Martín con una caja y quiere entrar a guardarla. No, espérame, pues tú quién. O sea, lo que decíamos ayer, ¿no? No, pues es que pues vi que no se dan abasto, entonces, pues quise venir a ayudar. No, usted no ayude. O sea, aquí sí aplica el que mucho ayuda, el que no estorba. Usted no ayude en eso. Usted no tiene por qué hacerlo. Usted no es la persona autorizada. Pero es que ya vi, usted no se nos meta. A ver, ayúdenos con otra cosa, tráganos unas aguas, no sé, ayúdenos con otra cosa. Pero no haga eso, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ¿qué legitimidad tiene usted? ¿No? Ahora, tampoco olvidemos algo. Las sesiones son públicas, ¿no? Ese día el órgano electoral, cuando es un consejo distrital o municipal, por ejemplo, ese día el consejo está sesionando. La sesión es pública, ¿estamos de acuerdo? Pero eso no quiere decir que la bodega sea pública. Son dos cosas distintas. Tan es así que tenemos lugares determinados, ¿no? Tenemos un salón de sesiones, pues ahí sí es público. Ahí sí es público, quien quiera entrar. Yo les platiqué de la película esta del señor López, ¿no? Que sale Mi Manita Derecha. ¿Por qué? Pues porque fueron a filmar al consejo. Entonces, estábamos ahí haciendo los cómputos y teníamos atrás a los de las cámaras, bueno, enfrente a los de las cámaras filmando. ¿Lo pueden hacer? Claro que lo pueden hacer. No hay ningún problema. Pero lo que no podrían hacer es, ahora me meto a la bodega. No, espérame. Pues es que es público. A ver, la sesión es pública. El lugar donde está concurriendo la sesión es pública. La bodega no. Perdón, o sea, usted no puede meterse a la bodega. Segunda, la persona encargada de la bodega perfectamente puede decirle a la compañera Rebeca Alejandra, si quisiera entrar a dejar material, no, espérame, usted no tiene por qué entrar, pero es que esto ya no cabe, es que esto no va aquí, se nos va a echar a perder, que se eche a perder, pero no voy a arriesgar la documentación por salvar el material. ¿Me van siguiendo? O sea, si tenemos que priorizar, entonces, por eso esta foto me gusta mucho. Lo que hay ahí es documentación. A lo mejor alguien pensó, oiga, doctor, pues ahí habría espacio, ¿no? Pues ahí en medio ahí podemos poner bien acomodaditas unas mamparas. No, pero es que no, es bodega electoral. Esta bodega es para la documentación. Bien lo decía hace un rato Daniel, hay una para la documentación y hay otra para el material. A veces cuando platico este tipo de temas, por eso me gusta mucho este tema con gente como ustedes que le entienden a lo electoral. Cuando platico este tema con gente que no tiene, digamos, experiencia en lo electoral, esto se les hace un poco así como, pues, ¿no creo que están gastando de más? No, la neta no, porque tenemos que tutelar la cadena de custodia. Al final debe documentarse y hacerse constar. Ay, disculpen ustedes. Una vez alguien se quejó, es que el doctor tenía como gripa, pues, ¿qué hago? Todos en la Ciudad de México andamos como con alergias, y yo sí tengo alergia, entonces ando con alergia. Documentarse y hacerse constar los sellos que se imponen a la bodega. A ver, ¿cuándo cierras la bodega? ¿Cuándo la cierras? A ver, dígame, ¿cuándo cerramos la bodega? O sea, estamos en la jornada electoral, estamos recibiendo los paquetes. ¿Cuándo cerramos la bodega? ¿O la dejamos abierta hasta el día del cómputo? Cuando ya ingresaron todos los paquetes, Exacto, cuando ya se acabaron los paquetes. Ya se acabaron los paquetes. Ahora, esto implica que sepamos algunas cosas. Por ejemplo, ¿se instalaron todas las casillas? Porque puede suceder, yo sé que no es lo ideal. Yo sé que no es lo ideal, que es lo que no queremos que se dé, pero puede suceder que no se instalaron todas las casillas por X o Y circunstancia, ¿no? Entonces, esto se informa al consejo, o sea, se maneja la información en el SIGE, pero se informa también al consejo. Entonces, ya sabemos que de las
45 casillas, una no se instaló. Ya sabemos cuál no se instaló. Entonces, bueno, ya recibimos las 44, sabemos que la otra no se instaló, podemos cerrar. Cuando tenemos la certeza de que hay paquetes que no se van a entregar. A mí me tocó conocer un caso específico donde era una elección municipal, preveían que venía muy cerrada, seguramente los representantes de los partidos pues estuvieron reportando al cierre de las casillas, como en cada una de sus casillas. Entonces, una camioneta que venía con 2 paquetes, el de la casilla local y el de la casilla federal, eran elecciones concurrentes, pues los asaltaron. Ahora sí que en despoblado y les robaron los paquetes. Bueno, pues se reportó esta situación del robo de los paquetes, obviamente denuncian el MP, digo, todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero ya sabíamos que ese paquete no iba a llegar, ¿no? O sea, ya se había reportado la instalación, sabíamos que habían concluido el cómputo, que de hecho se pudo computar, porque como repartieron copias de las actas de resultados y eran concordes, o sea, la maña de robar el paquete no les sirvió. Pero ese paquete no llegó. ¿Por qué? Porque se lo robaron, ¿no? Pero ya está esa información. Lo que no podemos hacer es decir, pues de 45 ya recibimos 43, ¿no? Las otras han de venir en camino, ya es muy de madrugada, pues ya cerremos, ¿no? Ya hay que la recibe el velador y ahí luego las contamos. Y me van a decir, ay, doctor, ¿y a poco pasa eso? Créanme que sí pasa, y vamos a ver un caso. Vamos a ver un caso. Ahora, ahí les va otra pregunta. A ver. Tú estás tienes tu mesa receptora, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir porque les quiero ver. Hace rato me decía un compañero, ¿qué clase te toca? Yo, cadena de custodia. Me dice, esa te gusta, ¿verdad? Le digo, sí, es que puede ser bien práctica, ¿no? Dice, pues es que además lo has vivido. Pues sí, es que por eso me gusta, porque es bien práctica. Supongan lo siguiente. Tienes tu mesa receptora, ¿no? Te estás recibiendo los paquetes y haces constar si uno viene chungo, lo que sea. Bueno, entonces, tenés que recibir 45. Recibes 45, ¿no? Llegada la hora, que supuestamente adecuado, la hora correcta, ya que se recibe el último, se cierra la bodega. En la bitácora, ¿cuántos paquetes tienen que estar adentro de la bodega? O sea, es una obviedad. ¿Cuántos paquetes tienen que estar en la bodega? ¿Cuántos? 45, dice Martín, y tiene toda la razón. Si el Consejo recibió 45, si el órgano electoral recibió 45, en la minuta se debe asentar, en la bitácora, perdón, de la bodega, que quedaron las 45. Ahora, resulta que se asientan 43. Entonces hay 2 que, pues esas donde están. Y entonces a lo mejor alguien de aquí me dice, bueno, doctor, pero pues, ¿cuál es la bronca? A ver, si se recibieron en la mesa, quiere decir que están en algún lugar en el Consejo, pero ya el Consejo per se es un órgano electoral. No están en la bodega, bueno, pero pues con que queden ahí adentro, ¿no? Tienen que estar en la bodega. Dicho de otra manera, María José en este ejemplo, como encargada de la bodega, puede decir, a ver, espérenme, a mí no me echen la culpa. Me dijeron que ya cerramos con 43, los otros 2, donde estén. Y entonces alguien dice, ay, doctor, pues se quedaron ahí en el salón de sesiones, ¿cuál es la bronca? Que el salón de sesiones es un espacio público, que de repente hay mucha gente y que quién sabe quién le pudo haber metido mano, ¿no? Entonces, tú no te puedes confiar en que, pues están en el consejo, pues ya están adentro, ¿cuál es la bronca? Tienen que estar en la bodega, ¿de acuerdo? Cierras la bodega, ya fue la hora, cierras la bodega con la presencia de las consejeras y consejeros del órgano electoral, con la presencia de las representaciones de los partidos políticos y cierras la bodega, ¿no? Entonces, pones los sellos y las firmas y todo lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Y entonces el vocal secretario, o secretario técnico, o como se llame en cada una de las legislaciones locales, normalmente es vocal secretario o secretario técnico, levanta su acta, ¿no? Ahora, esa acta tiene que ser concorde con la bitácora. Si en el acta se puso que se cerraron la bodega con los 45 paquetes, siendo la 1:10 del día 7 de julio, por un ejemplo, la bitácora tiene que ser concorde, ¿no?
que se cerró la bodega con los 45 paquetes a la 1:10 del 7 de julio. Porque si la bitácora no dice 45, sino dice 43, o resulta que pone a las 2:15, a ver, espérame, ¿qué pasó? Ahí es que se entiende, no, ni madres que se entiende. A ver, ¿dónde estuvieron esos paquetes 1:15? Porque además, seguramente entre esos paquetes, a ver, el ideal es que todos te vengan bien, pero lo normal es que tengas algunos paquetes que se les cayeron en el camino, que se les despachurraron, o sea, ni siquiera estoy pensando mal, ¿no? Pero si tienes unos paquetes que tienen ciertos problemas o ciertas irregularidades y después estuvieron flotando en la nada jurídica durante 1:15, pues, ¿qué pasó allí, papá? ¿No? Entonces, fíjate qué interesante. El acta que levante o lo que se haga constar en el acta del día, de la jornada, por parte del secretario, secretaria técnica, vocal secretario, vocal secretaria, tiene que ser concorde con la bitácora. A veces, lo que yo he observado en la práctica es que se generan unos ciertos piques, ¿no? Porque el vocal secretario o el secretario técnico, secretaria técnica, se siente como el superior del de la bodega. Y el de la bodega dice, no, papá, a ver, tú le reportas al secretario ejecutivo, yo le reporto a la dirección de organización, tú no eres mi superior, somos colegas. Y se empiezan a generar una serie de roces. Miren, yo les puedo decir que cuando era consejero electoral, pues ese era un tema que yo siempre pedía abordar en las capacitaciones para las compañeras y compañeros que iban a los órganos desconcentrados. A ver, se tienen que llevar bien. No se tienen que hacer cuates, no se tienen que ser amigos. Tampoco espero que surja una especie de amor electoral, que luego surge y es muy estorboso en proceso electoral. Pero lo que sí es que se tienen que llevar bien y tienen que entender que tienen diversas funciones. Porque eso de que estén de corre, ve y diles en la jornada electoral, híjole, o sea, francamente. Entonces le tiene uno que apostar mucho a la madurez emocional de las personas, ¿no? A veces, me acuerdo mucho, estábamos ya muy cerca de la jornada electoral, muy cerca, de esos días que estás ahogado en chamba, ¿no? Ay, ¿a poco siendo consejero tenía usted chamba? Sí, también tiene uno chamba. Entonces me va a ver una compañera del jurídico. Oiga, doctor, es que maestro que habla con usted. Sí, ¿qué pasó? Me dice, oiga, pues es que mire, a mí me incomoda mucho, me molesta que me pasan las observaciones en rojo. Y entonces lo que yo hice fue, saqué pues la documentación que tenía de proyectos, acuerdos y resoluciones que me habían enviado y le enseñé, mire, es que yo también se los marco en rojo. Ahora, entonces está usted legitimando, no, a ver, lo que yo estoy diciendo es que, o sea, a ver, la están agrediendo, la están maltratando, le están diciendo de forma inadecuada, con alguna grosería, algún trato inadecuado. No, pues es que es en rojo y el rojo es un poco, perdón, pero en proceso electoral tenemos que concentrarnos, ¿no? Y mientras más cerca estamos de la jornada electoral, nos tenemos que concentrar en lo importante. Y esto es fundamental. Voy a regresar a la presentación. Ya cerramos. Va a venir la sesión de cómputo. Ahora, aquí puede ser que tengamos un tema entre las sesiones de cómputo. Normalmente, cambian algunas entidades, pero normalmente, después del domingo de la jornada electoral, ¿cuándo tenemos la sesión de cómputo? ¿Qué día? Por ejemplo, en lo federal, elecciones el domingo y sesiones de cómputo, ¿cuándo? El miércoles, nos dice Jesús, efectivamente. En varios miércoles. En varios soples también es el miércoles. En algunos es en martes y eso genera todavía más problemas, pero no voy a, o son después, pero vamos a no complicarlo tanto. Puede ser extraordinariamente que antes de la sesión de cómputo tengas que abrir la bodega. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengas que hacer intercambio de paquetería con el INE, ¿no? Tengas que revisar, por ejemplo, porque, pues, a ver, se confundieron y entregaron chueco, ¿no?
Entonces, esto a veces sucede y se tienen que hacer comisiones de consejerías. Y si vas a abrir, aún en ese supuesto, insisto, tú tienes que notificar a las representaciones de los partidos políticos. Pero bueno, vamos a suponer que no se presentó ese supuesto y que entonces vas a abrir el miércoles, que es el día de los cómputos. Ok, ¿a qué hora es la sesión? Dependiendo del caso, inician 8 de la mañana, 9 de la mañana. Ok, vamos a abrir la bodega. ¿Y qué se hace? Se verifica que efectivamente esté todo cerrado. Como se tiene que también dejar muy claro en la bitácora que no se abrió la bodega en el ínterin, ¿no? Entonces, vamos a abrir la bodega, verificamos el estado de la bodega, el estado de los sellos. Abrimos y verificamos cómo está la bodega. Que no la puede abrir sin estas prevenciones que ya hemos comentado, ni siquiera la persona encargada de la bodega. Entonces, se debe hacer constar fecha, hora y estado en que se encuentran los sellos de resguardo de la bodega, donde se encuentran los paquetes electorales. Previo, desde luego, a su apertura y extracción de los paquetes. Preferentemente, decíamos, en presencia de los representantes. Preferentemente, ¿por qué? Porque por alguna extraña razón podría ser que alguno no fuera. Sería extraño porque es en la sesión de cómputo, pero bueno, vamos a suponer que alguno no fue. De ser necesario, haciendo constar el personal que estuvo a cargo del resguardo durante todo ese tiempo. Durante la diligencia y previa a la apertura de cualquier paquete electoral, para efectos del escrutinio y cómputo en su caso, o de los cómputos, debe hacerse constar el estado que guarda el paquete electoral. Eso quiere decir que, de nueva cuenta, pues se verificará el estado del paquete. De manera que, si cuando se recibió el paquete casilla 534 contigua 1, se dijo que el paquete estaba bien, si se recibía en la bodega sin ninguna otra anotación en cuanto a la condición del paquete, si la bodega permaneció sellada, cuando abramos y sacamos el paquete tiene que estar en buenas condiciones, tiene que estar en las mismas condiciones. Salvo, desde luego, alguna situación absolutamente extraordinaria. Pero si hay alguna situación extraordinaria, pues seguramente ya se levantó una oficialía electoral. Oiga, pues es que hubo un hundimiento del techo, bueno, pues se hace constar. Oiga, es que una lluvia terrible, resulta que se tronó el techo y se coló el agua. Bueno, pues no debería haber sucedido, pero ya sucedió. Ni modo, hay que hacerlo constar. Ahora, también en este momento, otro cuidado que tenemos que tener es quiénes son las personas que van a estar auxiliando para los paquetes electorales, para el traslado de la bodega al salón de sesiones, ¿no? Bueno, y ahí normalmente se hace todo un operativo. Vamos a tener en el salón de sesiones al consejero o consejera presidenta que va a estar presidiendo la sesión, ¿no? La sesión de cómputo. Bueno. Y va a haber alguien que le va a estar ayudando. Normalmente, digo, aquí depende, insisto, de la legislación local, pero normalmente es el vocal secretario o la secretaria y secretario técnico, que les ayudan para abrir el paquete y que se realice, en su caso, pues se revise que está el acta, o si no, bueno, pues se levante el acta individualizada de casilla en la sesión de cómputo, lo que sea procedente. No voy a entrar ahorita en esa parte porque no nos preocupa. Pero aquí de nueva cuenta, ¿quiénes son las personas autorizadas para llevar los paquetes de la bodega al consejo? Porque no se trata simplemente de que el director de la organización diga, pues ahí manden gente. Pues qué gente, no, pues la que se pueda, ¿no? La que puedan contratar, no. ¿Qué gente está autorizada por el órgano electoral competente para realizar estas funciones? ¿Quiénes son las personas autorizadas para desempeñar esas funciones? Y de nueva cuenta, no puede ser cualquier persona. Lo cual también implica que el presidente, la presidenta del consejo, que el vocal secretario, la secretaria técnica, conozcan con toda precisión, incluso conozcan físicamente a las personas. Algunos soples lo que hacen son, digamos, como autorizaciones genéricas, ¿no? Y entonces autorizan 25 personas o 30.
o 40, ¿no? Entonces muchas veces lo que hacen es autorizan a todos los de organización y todos los de educación cívica y capacitación electoral para que hagan estas labores. Ok, pero entonces el compañero Daniel, que es el responsable de ese consejo, ¿quiénes van a llegar con él? Daniel debe de saber quiénes son. O sea, a Daniel no le sirve o a Daniel no le va a dar seguridad que le manden el acuerdo donde vienen 40 personas o 60. Y entonces Daniel va a decir, bueno, ¿y quiénes van a llegar? Pues hay de los 60, ahí van a llegar a alguien, ¿no? Oiga, pero no los conozco, no sé quiénes son, no, pues hay los que traigan el gafete. Y normalmente, ¿qué hacemos? Normalmente les damos su gafete y les pedimos que lo traigan aquí colgado, ¿no? La verdad es que mientras se puedan identificar de mejor manera específicamente las personas que van a estar operando en un órgano electoral, mejor. Porque eso va a dar certeza. Y no basta con que el compañero Daniel los conozca, también María José, porque María José, en el ejemplo que estamos poniendo, es la responsable de la bodega, es la persona que les va a dar entrada, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, insisto, yo diría en que es muy importante para efectos de pues del cuidado de nuestra cadena de custodia, que tengamos la mayor certeza, una certeza absoluta de qué personas van a estar pudiendo tener acceso a esto. Ahora, cuando vamos a operar un recuento, voy a hablar un poquito más, algunos ejemplos al rato, pero cuando vamos a operar un recuento, y normalmente ya sabemos si hay posibilidades o no de recuento con la información que nos da el prefe, ya ven ustedes que se forman mesas de trabajo, ¿no? Para el recuento. En cada mesa hay un consejero o consejera, un funcionario electoral y un representante del partido acreditado para esa mesa. Bueno, hay que pedirle, esto es importante, hay que pedirle a los compañeros de los partidos políticos que esas personas que les van a auxiliar en la mesa 1, en la mesa 2, en la mesa 3, se les diga que ellos no pueden estar cargando, porque luego hasta de buen plan, o sea, no lo estoy diciendo en mal plan, de verdad lo estoy diciendo en buen plan. ¿Quieren ayudar? Sí, para que sea más rápido. A ver, échame la caja, yo te ayudo aquí. No, es que usted no puede cargar. Estoy fuerte, no, usted no puede. Es aquí enfrente de todos, no, usted no puede, señor. Le agradecemos, pero usted no puede. Y entonces también se los tenemos que decir. Cuando iniciamos esa parte del recuento con estas mesas de trabajo, el compañero o la compañera que está encargado de esa mesa de trabajo se los tiene que decir. A ver, usted no puede estar ayudando a cargar. Usted está aquí para vigilarnos y ver que contamos bien. Pero usted no está aquí para cargar. ¿De acuerdo? Se los tenemos que decir con total claridad. Repítame un segundo. Esto ya no es alergia, esto ya es gripa. Decíamos entonces, tener, pues desde luego, mucho ese cuidado. Ahora, ahí es muy importante que el compañero o la compañera encargada de la bodega tenga mucha claridad en qué paquetes están saliendo, qué paquetes salieron y qué paquetes están entrando. Porque en todo ese momento vamos a estar sacando paquetes y metiendo paquetes, sacando paquetes y metiendo paquetes. ¿Y cómo se va a cuidar ahí la cadena de custodia? Pues ahí va a resultar fundamental el compañero o la compañera encargada de la bodega. ¿Qué paquete ya sacaron?
y está para computarse en el salón de sesiones y qué paquete ya regresó del salón de sesiones. ¿Me van siguiendo? Por eso es, por ejemplo, importante como una especie de guía, mira, que en la bodega nosotros vamos ubicando en dónde debe de ir cada paquete, ¿no? Porque entonces así es mucho más fácil darnos cuenta qué paquete está saliendo. Además lo estás verificando, ¿no? Y en dónde se va a acomodar, no donde caiga, no donde esté más fácil, sino donde debe de ir. Todo esto nos va a garantizar un adecuado control. Como pueden ver ustedes, entonces, por ejemplo, ¿cuál es la mayor prenda, la mayor cualidad que debe de tener la persona encargada de la bodega? Pues que sea como esos contadores que centavito a centavito, o sea, debe ser una persona sumamente cuidadosa, ¿no? Y una persona profundamente ordenada, porque eso es lo que nos va a garantizar que esté teniendo ese cuidado. Durante la diligencia y previa a la apertura de cualquier paquete electoral para efectos del escrutinio y cómputo en su caso, pues hay que verificar el estado en el que se encuentra. De hecho, ustedes lo han visto, ¿no? Quienes han estado en sesiones de cómputo. Le pasan al presidente o a la presidenta el paquete, recibe el paquete, lo pone aquí enfrente y lo muestra. Ven ustedes que el paquete se encuentra bien, se encuentra íntegro. Procedemos a abrirlo. O vean ustedes que el paquete tiene aquí una magulladura, aquí se ve roto, en esta parte se ve con tales lesiones, ¿no? Que todo esto, desde luego, ya decíamos, pues tiene que ser concorde a incluso cómo se recibió por parte del presidente o la presidenta de la mesa directiva de casilla. Ahora, en el caso del traslado a sede distinta, ¿por qué puede ser que se tenga que trasladar a una sede distinta? Por varias razones. Yo voy a platicar algunas. Por ejemplo, puede ser necesario por una cuestión de seguridad. Hay lugares en nuestro país donde pues a veces las elecciones se ponen muy cerradas y esto caldea los ánimos, ¿no? Y entonces no se dan las circunstancias adecuadas o ideales para, por ejemplo, en ese órgano electoral proceder a desahogar la sesión de cómputo. Y entonces tenemos que hacerla en otro lado, por ejemplo, en un consejo distrital un poquito más grande o municipal un poquito más grande, cercano, o a lo mejor en la capital del estado y tenemos que hacer el traslado. Ese es un supuesto. Otro supuesto es porque se tiene que, por ejemplo, el órgano electoral decide que pasado determinado tiempo, todo se va a resguardar en una bodega concentradora. Algunos soples hacen eso, puede suceder. Un tercer supuesto, y de hecho lo vamos a ver, es porque se ordena un recuento jurisdiccional. Voy a platicarles el caso del recuento jurisdiccional de Campeche. Entonces, también allí puede suceder que sea necesario realizar un traslado de los paquetes. En ese caso, entonces, tenemos que tener, pues básicamente, el mismo cuidado que ya comentaba yo el día de ayer cuando trasladamos la documentación. Se debe documentar fehacientemente todos los actos que compongan el traslado, incluyendo quienes participaban en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en qué vehículos, con qué choferes, con qué resguardo, quiénes eran los policías, quién iba en el vehículo, quién es el responsable de la diligencia, a qué hora se inició la diligencia, a dónde se trasladó, los incidentes, si es que se presentaron durante el traslado, quién recibió, en qué condiciones recibió, cómo se encuentra la bodega donde se recibió, todo este tipo de cosas, ¿no? Que es importante tenerlo ahí. Se debe hacer constar, decíamos, fecha, hora y estado en el que se encuentren los sellos de resguardo de la bodega, donde se encuentran los paquetes previo al traslado y después en el proceso de extracción. Voy a presentarles ahora la otra lámina que yo quería ver con ustedes, la otra presentación. Miren, la vida electoral me ha permitido estar en algunos actos muy interesantes. Me tocó la elección de 2006 y me tocó, pues ustedes recordarán que ahí se dio uno de los primeros recuentos, no total, pero sí parcial. Y fue un recuento muy complejo porque lo ordenó el Tribunal Electoral, pero el Tribunal Electoral no tenía el personal suficiente. Y entonces se tuvo que requerir el apoyo de jueces, juezas, magistrados, magistradas de circuito y jueces, juezas de distrito, que no tenían experiencia en lo electoral. Entonces, en el consejo donde me tocó a mí ser consejero del IFE, del entonces IFE, fue un magistrado penal a desahogar. Para hacer el recuento, hacía esto. Sacaba la boleta
y la mostraba así, varias veces, boleta por boleta. ¿Saben cuánto tardamos? Ya se imaginarán. Pero la realidad es que nadie sabíamos bien a bien cómo hacerlo, ¿no? Ah, pues posible, doctor, sí hay protocolos, y pues sí ahorita, papá, pero cuando empezó esto no había. Y me tocó también participar ya ahora como parte del tribunal en el último gran recuento que fue el de la elección de Campeche, Entonces les voy a presentar unas imágenes del recuento de Campeche. Yo sé que la materia, o sea, el tema no es recuento, no me voy a concentrar en el tema del recuento. Por eso, miren, todo esto me lo estoy brincando. Sino en esto que estamos hablando del traslado y la cuestión de la bodega. Bueno, miren, ahí está. Se rentó un lugar que es, ¿tenemos compañeras o compañeros aquí de Campeche aquí en esta aula virtual? Que me levanten la manita virtual. ¿No? Yo nada más conocí Campeche ese día por el trabajo, pero se ve que es un lugar muy bonito. Bueno, o sea, esos días que estuvimos ahí. Bueno, se rentó un lugar que es el centro de convenciones. ¿Por qué? Porque tiene salones grandes. Y en cada salón grande había un equipo bajo el mando de una magistratura de la sala regional especializada y de la sala Jalapa, y había, creo que éramos 5 o 6 mesas por magistratura. Esta es la llegada de los paquetes. ¿Qué fue lo que sucedió? Que era un recuento total de la elección de gubernatura. Por lo tanto, los paquetes estaban en los órganos desconcentrados del Instituto Electoral Campechano. Entonces, hubo que ir por ellos. Estos son los vehículos que rentó el Tribunal Electoral. En cada uno de estos vehículos viajaba el chofer, la persona encargada del tribunal y los paquetes. De manera que llegaba el compañero Carlos Toledano, que era el funcionario enviado por el tribunal que tenía que levantar la diligencia, llegaba al consejo que le correspondía. Se presentaba, a ver, vengo por los paquetes. Órale, aquí está vamos a iniciar la diligencia. Y la diligencia se hacía doble. Por un lado, la compañera Rebeca, que era la secretaria técnica de ese consejo, pues levantaba su acta para efectos del instituto, pero Carlos también para efecto del tribunal. ¿Y dónde está la bodega? ¿Y en qué condiciones? ¿Y están los sellos o no están los sellos? Todo esto, ¿no? E idealmente las actas tenían que ser concordes y a guardarlas en las camionetas. Estas fotos todas estas yo las tomé y aquí podemos ver cómo van llegando las camionetas. Entonces se iban formando, iban llegando y donde está la más cercana era donde se bajaban los paquetes. Aquí están descargando una y ustedes van a ver que así como que hay mucha gente, ¿no? ¿Y esa gente qué tiene que estar haciendo ahí? Toda esta gente estábamos acreditadas, ¿no? Toda esta gente, no sé si se alcanza a ver, pero teníamos identificaciones. Porque algunas personas íbamos por parte del INE, otras por parte del Instituto de Campeche, otras por parte del tribunal. Entonces, todas estábamos acreditadas e identificables de dónde, cada quien de dónde veníamos. Pero además, si ustedes recuerdan, esta elección y este recuento fue en la época pues una época fuerte del COVID. Entonces, antes de pasar allí, nos hacían la prueba. O sea, esta es la parte de abajo, ahí había un estacionamiento, entonces llegabas, diario te hacían la prueba. Estuvimos 3 días, si no me equivoco. Diario te hacían la prueba. Y hubo gente que rebotaban, ¿eh? Porque pues resultaba que traía el bicho. Bueno, pues ahí. Ahí se ven los compañeros guardias también. Esta es la bodega de ese recuento. Tenemos varias fotos de la bodega, que creo que puede ser muy ilustrativa. Y como pueden ver, es un espacio bastante grande, un espacio bastante amplio, donde tenemos los racks metálicos y donde los paquetes están ubicados, pues, como tenían que estar ubicados. Como pueden ver, no están encimados. En algunos casos usaban tarimas, nosotros aquí usamos rack metálicos, no están encimados. Pueden ver que en este momento esta parte de la bodega, que es la parte de atrás, tiene sellos, ¿no? O sea, esta es la bodega sellada. Ahí está. Esta es la parte de enfrente, donde pueden ver también los sellos. Entonces ahí ustedes me van a decir, oiga, doctor, pues no dijo que no había que poner hojas porque las puertas se mueven. Y yo dije, sí, pero en los camiones y en las camionetas, este es en el edificio, ¿no? O sea, es distinto. Ahí están los sellos. Ahí están los sellos. Esta es otra vista de la bodega.
Y obviamente, como es un recuento, lo único que trasladas son los paquetes electorales, no trasladas el material, ¿no? Porque ¿de qué carambas te sirve ahí una mampara? ¿De qué carambas te sirve ahí un portaurnas? Pues de nada. Entonces, lo único que transportas son los paquetes. Y si había un paquete despachurrado o en mal estado, pues esto se hacía desde luego constar. Ahí lo podemos ver. Ahí pueden ver ustedes que en primer plano, bueno, un plano medio y al fondo, se ven los diablitos que se utilizaban. Esta foto me parece que es muy interesante. Este es el control de la bodega. Pueden ver ustedes que hay 3 diablitos cargados. ¿Los ven? Estos diablitos lo que contienen son los paquetes que se iban a llevar a cada uno de los salones donde estábamos los equipos recontando. Si alguien de ustedes me sigue en Twitter, por ejemplo, la foto que tengo de fondo en Twitter es mi foto en el recuento de Campeche. Ahí estoy en una mesa contando votos con un compañero de sala Jalapa y una compañera de sala superior. Ahí estamos recontando votos. Nos pidieron apoyo, o sea, de sala superior determinó que gente de la escuela judicial fuera también a apoyar. Pues dijeron, pues Vado tiene experiencia administrativa electoral, pues que Vado vaya a recontar y pues uno atiende las instrucciones y además, la verdad es que fue una experiencia padrísima, ¿no? Entonces, pues fuimos. Entonces me tocó ahí estar materialmente recontando votos, ¿no? Bueno, entonces, pueden ver ustedes cómo están las compañeras y compañeros en las computadoras que están registrando qué paquetes salen, qué paquetes llegan y a qué salón y a qué equipo de trabajo va cada paquete. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué? Por cadena de custodia. Alguien a lo mejor aquí está pensando, oiga, doctor, pero ¿no le parece ya exagerado? Pues ya era en el tribunal, pues se entiende, no se entiende. Porque esta diligencia toda se documentaba para efecto de que Sala Superior tomara su decisión. Entonces, no le podíamos decir a Sala Superior que no cuidamos la cadena de custodia, ¿no? Bueno. Estas son las mesas previas, digamos, y estas ya son, se los muestro nada más para efectos de que lo observen. Estas son las mesas en las que hicimos el recuento. Como pueden ver ustedes, tenemos distintas hojitas. ¿Para qué? Para hacer el escrutinio, ¿no? O sea, para separar los votos. Entonces, los del PRD, los de una coalición, los de otra, los del PT, los de redes sociales progresistas, candidatos no registrados, votos nulos. Y los reservados, que eran los que objetaban los partidos políticos. Ahí estaban. Entonces, cuando aquí estamos haciendo el escrutinio, estamos separándolos. ¿Se fijan? Y estas personas que están aquí, que ven ustedes paradas, lo que están haciendo es que son las personas representantes de los partidos políticos, que están obviamente vigilando. Entonces, el compañero de la izquierda, el de saco oscuro, que era el coordinador de la ponencia del señor magistrado Adín de León, está en la diligencia, ha contado ya en este momento los votos nulos. Está su servidor haciendo la separación de los votos. Pueden ver ustedes cómo están separados según por quién se votó, y está la compañera secretaria, estoy de cuenta, de sala superior, levantando la constancia, digamos, el acta individualizada de la casilla. Y están las compañeras y compañeros representantes de partido viendo. Ahora, me van a decir, ¿dónde está el portafolio? El portafolio lo tenemos abajo, está pegado a mí. No se ve, pero está entre el compañero de sala Jalapa y yo. ¿Por qué? Pues porque no podíamos ahí simplemente aventarlo, ¿no? O sea, ay, ponlo, ay, donde quieran, ay, me soné la nariz y ahí no. A ver, porque ahí mismo vamos a guardar otra vez todo. Entonces, hay que guardarlo en orden. ¿Me van siguiendo? Hay que guardarlo en orden. Y entonces, todo se tenía que hacer de esta forma ordenada. De manera tal que entonces, fíjense, digamos, ahí al fondo llegaban los paquetes y se nos repartían. Ahora, había toda una logística de qué paquetes íbamos a contar cada quien. Por lo tanto, se sabía quién tenía qué paquete en qué momento, cuándo había salido, a qué salón se había enviado y a qué equipo de trabajo en particular se le había entregado. Cuando terminábamos, guardábamos todo en orden, ya cerrábamos, lo entregábamos y entonces un compañero iba de regreso.
Y entonces no se metía así de pues, a acomodarlo, ¿no? Sino que llegaba con las compañeras, los compañeros a la mesa y aquí traigo el paquete de la 571 contigo a 3, que ya lo computaron, lo vamos a guardar. Bueno, entonces el compañero en la computadora, a ver, sí, efectivamente este paquete ya había salido, asiento que ya se computó y que está de regreso en la bodega. Ya. Y me van a decir, oiga, y esta puerta permanecía cerrada, que era la de enfrente, porque toda la operación se hacía por atrás. ¿Me van siguiendo? Ahora, eh, la realidad es que esto implica mucho trabajo detrás. Decía yo, implica mucho trabajo detrás. Por ejemplo, para ubicar el lugar, ¿no? O sea, ¿en dónde se va a proceder a hacer el recuento? Se tiene que rentar un espacio, se puede hacer en las oficinas del tribunal local, del OPLE, del INE, ¿dónde se va a hacer? ¿No? Ese lugar tiene el espacio suficiente, ese lugar presenta condiciones de seguridad. Por ejemplo, quiero que observemos algo. Voy a regresar a las fotos. Creo que con las fotos puede ser muy, muy ilustrativo para ustedes. Miren. Esta foto es desde el centro de convenciones hacia afuera, ¿no? Es, digamos, el pasillo del centro de convenciones hacia afuera. Eso que se ve al fondo es el mar, que fue lo único para lo que lo vimos desde la ventana. Aquí no se alcanza a ver, pero porque lo tapa aquí este aluminio de la ventana, pero está el malecón. En el malecón se pusieron los compañeros de Morena. En ese malecón y después en la calle del otro lado. Entonces, todo el tiempo teníamos música, porque todo el tiempo tuvieron música. Entonces, puras cumbias. Entonces, de repente ya estabas contando los votos así como que el pasito del caballo y demás, ¿no? Porque todo el tiempo estabas oyendo cumbias. Todo el tiempo tenían cumbias. Y debo decir que no hubo ningún acto de molestia. O sea, todo fluyó muy bien. Nosotros llegábamos caminando, nos quedamos en un hotel un poquito hacia atrás. No hubo ningún problema, ¿no? Y todo el tiempo teníamos música cortesía de los compañeros que estaban allá afuera. Pero la bodega no daba aquí. La bodega, tanto por la parte de atrás como por la parte de adentro, era un salón interior. Entonces, no había la posibilidad de que desde aquí se metieran. Es lo que estoy tratando de decir. Además de que había cuidado, había policías y demás. Y además, insisto, estuvo todo muy tranquilo. Pero pues tú tienes que prever que no esté tranquilo, porque pues no sabes cómo se va a poner la cosa, ¿no? Entonces, se tiene cuidado con que o sea, no puede ser que entren a la bodega desde afuera, ¿no? O sea, todo eso se tiene que tener mucho, mucho cuidado. La verdad es que fue una experiencia muy, muy padre, muy, muy interesante, muy, muy, muy útil. Hay varias cosas que incluso pueden ustedes observar. ¿Se fijan que no tenemos vasos arriba? O sea, nadie tiene ahí el vasito de café, nadie tiene ahí la torta, nadie tiene ahí el sándwich, no se tiene eso. ¿Por qué razón? Porque no puedes poner en riesgo la integridad de la documentación electoral, ¿no? O sea, nada de que, ay, me está echando mi café, ay, se me chorreó, ay, pues no importa, hombre, no pasa nada, no. Entonces, ese tipo de cuidado, por ejemplo, pues también hay que tenerlo. Voy a dejar de compartir esta parte. Insisto, la verdad es que a mí se me hizo sumamente interesante. Voy a regresar a la presentación original. Vamos a hablar ahora de los casos judiciales que se han presentado. ¿Cómo andamos de tiempo? Híjole, nada más meter un poquito de velocidad. A ver, ¿la violación a la cadena de custodia puede dar lugar a la nulidad de una elección? Sí. ¿En automático va a dar lugar a la nulidad? No. ¿Ok? Entonces son dos cosas distintas. ¿Puede dar lugar? Sí, cuando se cumplan estos elementos. Que exista una irregularidad probada, o sea, se rompió la cadena de custodia.
y que desde luego se dé lugar a la determinancia, ¿no? Porque si se rompe la cadena de custodia, pero no hay determinancia, no hay nulidad en la elección, que es lo que pasó en Puebla. ¿Por qué? Porque tenemos que atender a dos principios fundamentales, que es el de conservación de los actos válidamente celebrados, o sea, básicamente este principio. Y esto, pues, si se relaciona o no con otras causales de nulidad o de invalidez. Vamos a ver el caso de Tabasco. ¿Quién me puede ayudar a leer esta lámina? Esto lo está copiado textual del asunto resuelto por Sala Superior, que es el SUBREC 869-2015. El municipio del centro es Villahermosa, o sea, es la capital de Tabasco. Bueno, ¿quién me ayuda a leer, por favor? Quien quiera. Dale, Daniel, por favor, adelante. Claro, gracias. Caso Municipio del Centro Tabasco, sub-rec-0869-2015. Del análisis de los elementos probatorios que obran en los expedientes, esta Sala Superior advierte que en la elección para integrantes del Ayuntamiento del Centro de Tabasco se actualizaron las siguientes irregularidades sustanciales y graves. En primer término, conviene destacar que la autoridad electoral municipal omitió precisar y acreditar el número real de casillas instaladas. En segundo término, existe incertidumbre respecto del número real de paquetes electorales recibidos en el Consejo Electoral Municipal, puesto que solamente se tiene por acreditado con los recibos de entrega-recepción y órdenes de traslado que se recibieron 673 paquetes electorales, sin que exista evidencia histórica respecto de 119, lo que representa el 15.02% de casillas. Si se parte de la base de que conforme al encarte de la elección de mérito, se debieron instalar 792 casillas, que si bien en el acta de la sesión permanente de la jornada electoral de 7 de junio del indicado Consejo Electoral Municipal, se indicó que se recibieron 785 paquetes electorales, lo cierto es que del análisis minucioso de la misma, solo se tuvieron por recibidos 242 paquetes, mientras que en forma indiciaria del acta del video de la sesión permanente de la jornada electoral, se tienen 693 paquetes recibidos. ¿Se dan cuenta? Muchas gracias, Daniel, de la lectura. ¿Se dan cuenta que no hay ningún tipo de certeza? ¿Cuántas se instalaron? Pues ahí creemos que tantas. ¿Cuántos paquetes recibiste? Pues parece que tantos, pero pues el video dice otra cosa, pero pues el acta. O sea, esta es una pesadilla, ¿no? Esta es como una pesadilla recurrente. O sea, fíjense, omitió precisar y acreditar el número real de casillas instaladas. ¿Cuántas? Pues quién sabe. Pues es que ahí en el SIGE decía, sí, pero lo asentaste. Pues no, pues es que se entiende. No, no se entiende. ¿Cuántas se instalaron? Esto no es de se entiende. 2. Respecto al número real de paquetes electorales recibidos en el Consejo, solo se tienen recibos de entrega-recepción y órdenes de traslado de 673 paquetes. ¿Y qué pasó con 119? Pues quién sabe. ¿Y de dónde sacó el tribunal los 119? Del encarte, porque eran 792 casillas. Y entonces a 119, pues no sabemos. ¿Cómo que no sabemos? Que si bien en el acta de sesión permanente se indicó que se recibieron 785 paquetes, que de todos modos hay diferencia entre 792 y 785, pero bueno, recibieron 785. Lo cierto es que del análisis del acta, en realidad se tuvieron por recibidos 242, o sea, ni siquiera la mitad. Aunque bueno, viendo el video, imagínense, tuvieron que soplar el video de toda la sesión, video de qué les gusta, 8 horas, viendo el video, 693 paquetes, no hay certeza. No hay certeza. ¿Cuántas se instalaron? ¿Quién sabe? ¿Cuántas recibiste? Pues las que me entregaron. ¿De cuántas diste cuenta en sesión? Pues las que están en el acta. Pero es que difieren las del acta de las del video. Bueno, pues de las del video. Bueno, a ver, fíjense. Vamos a suponer que se recibieron 785 paquetes, ¿no? Pero en la sesión se da cuenta de 693 paquetes.
y los otros casi 100, y los 119, y, o sea, ¿se fijan cómo bailan las cifras? Aquí no hubo cadena de custodia, aquí no hubo certeza, ¿no? No hubo. Ay. Si puedes continuar con la lectura, por favor. Perdón, por favor. ¿Yo? Claro. Sí, por favor. Caso Municipio del Centro de Tabasco, Subreg 0869-2015. Por otra parte, se tiene que, de conformidad con los recibos de entrega-recepción, se advierte que en 46 paquetes electorales presentan una evidente contradicción, puesto que en primer momento se indica que fueron recibidos sin muestras de alteración y posteriormente se asienta lo contrario, mientras que en 23 casos se tiene que, conforme a los aludidos recibos de entrega-recepción, se recibieron con muestras de alteración. Perfecto. Tampoco, Hasta ahí un momento, Daniel, disculpe, esto es un poquito como cuando entrena uno fútbol, ¿no? Que te cortan la jugada. Fíjense, el Consejo afirma haber recibido 46 paquetes en buen estado, pero después se da cuenta que están mal, o sea, que tienen muestras de alteración. Entonces, la presunción es que ¿dónde se alteraron? Adentro del órgano electoral. Y por eso, yo creo que por eso Martín hasta se tapa la boca, ¿no? O sea, de este asunto Martín se debe espantar, y con toda la razón. O sea, ¿cómo es posible que el recibo diga que recibiste bien y después están despachurrados? Ahora, alguien de aquí me dirá, bueno, pues es que a lo mejor tenían la presión encima de que ya les surgía entregar y ahí dieron los recibos rápido. Bueno, ya dije hace rato, ¿no? Hace como 40 minutos. Es que no puedes dar, o sea, si el paquete está mal, si el paquete tiene un problema, tú no puedes dar un recibo diciendo que lo recibiste bien. No puedes. Ay, es que de rápido lo llené. No puedes. Es que la gente me estaba presionando. Pues el OPLE, el INE o el órgano electoral tuvo que tomar medidas, pero no puedes, porque si no te pasa esto. Y cuando nosotros leemos esto, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que pensamos? Que el paquete se alteró dentro del órgano electoral. O que se estivó sin... A ver, vamos a pensar bien. No lo alteraron, pero lo estivaron sin cuidado y se despachurró. O sea, lo que le pasó malo a ese paquete, le pasó en el órgano electoral. Y bueno, ya lo demás, ¿para qué los espanto? O sea, perdón, en esta elección no hay certeza. ¿O ustedes podrían afirmar que fue una elección donde se tuteló la certeza? Yo creo que no. Yo creo que no. Y si además pruebas la determinancia, pues no hay para dónde hacerse, ¿no? No hay para dónde hacerse. Este me parece un caso drástico. Pero vamos a ver otro, que también se me hace muy interesante. Es el caso de Monterrey. ¿Quién me quiere ayudar a leer? A ver, otra voz que no hayamos escuchado que me ayude. Adelante. Yo le apoyo. Caso Monterrey, Subreg 1638-2018. 28 paquetes electorales no fueron entregados a la autoridad electoral. 69 paquetes electorales no se encontraban en el espacio dentro de las bodegas al momento del cierre de la bodega para resguardar los paquetes electorales. 17 y 16 horas del 2 de julio. 10 paquetes electorales fueron remitidos por la Dirección de Organización Electoral de la Comisión al Consejo Municipal, por lo que se desconoce cómo llegaron a tal dirección, aunado a que existían casillas que carecían de recibo de entrega o carecía de datos que identificaran a quienes los entregaron. Muchas gracias. A ver, aquí se nos presentan varios problemas. A lo mejor no tan graves como los de Municipio del Centro de Villahermosa, pero muy graves porque fue una elección apretada, ¿no? Primero, 28 paquetes no fueron entregados a la autoridad electoral. O sea, estamos hablando de 28 casillas de las que se dio cuenta que se instalaron, pero que los paquetes no se entregaron. ¿Me van siguiendo? Ahora, aquí la duda es, ¿por qué no se entregaron? Porque puede haber explicaciones, ¿no? Yo decía hace un momento que me tocó un caso donde se robaron un paquete federal y un paquete local. Pues puede suceder, o sea, no debería, pero pues a veces sucede. Bueno, ¿qué constancia hay de eso? Se levantó una oficialía electoral, hay una diligencia ministerial, hay una denuncia, ¿qué hay?
O no sé, o sea, ¿cuáles fueron las causas? No lo sabemos. Ahí tenemos una irregularidad, o sea, ahí está tan rota la cadena de custodia que no sabemos en dónde acabaron. A lo mejor mientras estamos hablando aquí, alguien tiene esas boletas pudriéndose en la cochera de su casa. O ya las vendió al peso. No sabemos, se perdieron. Bueno, pero es importante observar algo. Se trata de casillas que sí se instalaron. Esto es lo importante. Casillas que sí se instalaron. 69 se reciben en el órgano electoral, pero no se resguardan en la bodega. Y alguien de aquí me podía decir, bueno, doctor, a lo mejor en realidad sí estaban en la bodega, pero llenaron mal la bitácora. A lo mejor. Pero es que no te puedes arriesgar. ¿Me van siguiendo? Por eso tiene que haber concordancia con la bitácora. Entonces, a ver, esos paquetes, ¿dónde están? Porque sabemos que están en el órgano electoral. Sabemos que se entregaron. Hay recibo de entregado, pero no están en la bodega. Cuando se cierra la bodega y se asienta en la bitácora lo que está dentro de la bodega, esos paquetes no están allí. Ahora, ¿dónde están? Lo único que, jurídicamente hablando, ¿dónde están? O sea, para efectos de cadena de custodia. Lo único que sabemos es que están dentro del órgano electoral, pero ¿dónde? ¿Quién sabe? ¿En el baño? ¿En el estacionamiento? ¿En la bodega de materiales? ¿En el salón de sesiones? ¿Dónde están? ¿En una oficina? ¿Dónde están? Ahora, son 69. Son 69 cosas de este tamaño. O sea, ¿dónde están? Puede ser que hayan estado realmente en la bodega, pero se llenó mal la bitácora. ¿Me van siguiendo? Y el siguiente caso, 10 paquetes que llegaron compañeros o compañeros de la Dirección de Organización Electoral de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, llegaron al consejo y nos dejaron estos 10, ahí te los entregamos. Espérame, ¿cómo? A ver, ¿quién debe entregar el paquete electoral? El funcionariado de casilla. Claro, a veces le acompaña un CAE o un supervisor, a veces mandamos personal que les acompañe, incluso en ocasiones se pide hasta el apoyo de la fuerza pública. Pero ¿quién entrega? El funcionariado de casilla, ¿estamos de acuerdo? No otros funcionarios electorales. ¿Por qué están entregando personal de la dirección de organización? Bueno, doctores, que fíjese, pasó esto y esto y esto. Ok, ¿qué circunstancias absolutamente extraordinarias hicieron que los compañeros de organización tuvieran que entregar? Pero eso se tiene que hacer constar. Miren, les voy a poner un ejemplo. Bueno, primero empiezo con una pregunta. ¿Les ha pasado que estás en oficinas centrales o en la delegación del INE o en el Consejo Distrital del INE? Bueno, más bien en oficinas centrales compran un OPLE, ¿no? Y llegan los de la casilla que está cerca y quieren entregar ahí en lugar de entregar en el órgano que les toca. A veces pasa eso, a mí me ha tocado verlo. Y entonces pasaban afuera del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y decían, pues aquí lo entregamos, ¿no? No, es que no lo pueden entregar aquí, su consejo está aquí a 2 cuadras. Pero pues es lo mismo. No, no es lo mismo. Tiene que entregar donde corresponde. Ahora, ¿hubo alguna situación de verdad absolutamente extraordinaria que hizo que tuvieran que recibirlos de dirección de organización? ¿Cómo se documentó? No, pues es que ahí me los dejaron. ¿Y quién te los dejó? Pues quién sabe. ¿Y a qué horas te los dejaron? Pues quién sabe. ¿Y por qué los recibiste? Pues quién sabe, pero pues aquí te los vengo a entregar. Perdón, pero no se puede. Perdón, pero no se puede. Quien tiene que entregar es el funcionariado de casilla. O sea, son las personas facultadas por ley. Como pueden ver ustedes, aquí se rompe la cadena de custodia. Se rompe la cadena de custodia y no sabemos qué hechos acaecieron que justificaran esta situación o qué medidas se tomaron. Las desconocemos. Entonces, bueno, nos genera muchos problemas. Este es otro asunto que me pareció muy interesante someter a su amable consideración, que es el caso Puebla, ¿no? Sub JRC 204-2018 y acumulados. ¿Qué fue lo que pasó? Para efectos prácticos. Los paquetes electorales se juntaron en una sola bodega del Estado. Bueno, pero esa bodega fue abierta en distintas ocasiones.
O sea, fue una elección muy cerrada. Y esa bodega fue abierta en distintas ocasiones para dar cumplimiento a requerimientos hechos por el propio INE, por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, por la entonces FEDE, antes CEPAD y después FICEL, y la Fiscalía Electoral Local, y también por requerimiento de la Sala Ciudad de México. Entonces, hubo todos estos requerimientos. ¿Pero qué estuvo de mal, doctor? Pues había que atender los requerimientos. Usted nos los dijo ayer. Lo que estuvo de mal es que no se asentaron las razones en la bitácora y no se citó a los partidos políticos. O sea, ¿tenía que abrirse la bodega? Sí. ¿Había justificación legal para abrir la bodega? Sí. ¿Qué se tenía que hacer? Asentar en la bitácora cuándo se abrió, por qué se abrió, qué se extrajo, cuándo se regresó, si es que se regresó, y cuándo se cerró. Eso no se asentó, ¿de acuerdo? Y segundo, no se convocó a los partidos políticos. Ya decíamos ayer que aun cuando tengas que atender un requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya así de grandote, pues, que aun cuando tengas que atender ese requerimiento, tienes que citar a los partidos. Y todo eso lo tienes que anotar en la bitácora. Vamos, no hay duda. Entonces tenemos dos situaciones que ponen en riesgo la cadena de custodia. Abrir sin notificar a los partidos y abrir sin llenar debida y adecuadamente la bitácora. O sea, si alguien de ustedes está pensando que la bitácora es un mero procedimiento burocrático, no es así. Ahora, a diferencia de los otros dos asuntos que comenté, aquí no se acreditó la nulidad. ¿Por qué? Porque no se acreditó la determinancia. La vulneración de la cadena de custodia sería relevante si se obtienen indicios para sostener con alta probabilidad que lo ocurrido durante el resguardo, cuando se rompió esta cadena, provocó que el contenido de los paquetes fuera alterado o viciado. Pero eso no se da. ¿Por qué? Porque los resultados originales que fueron asentados en las actas de escrutinio y cómputo, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de 4.03%. Después del recuento quedó en 3.56%. O sea, lo lógico es que se hubiera aumentado la diferencia, no que se hubiera reducido. O sea, si vas a alterar los paquetes, es para que la diferencia ya no sea de 4, sea de 10, no para que la diferencia se reduzca. Por lo tanto, hubo una brevísima, pequeñísima reducción, explicable por cuestiones de cómputo, pero que acreditan que no hay una situación específica de alteración. Después del recuento se mantuvieron los resultados similares. La coalición que quedó en el segundo lugar mejoró su porcentaje de votos. O sea, fíjense que la lógica aquí es que si se hubieran intervenido los paquetes hubiera sido al revés, ¿no? Y en todos los instrumentos de medición y resultados se mantuvo prácticamente la misma tendencia de votación. Dicho de otra manera, lo que hubo fue una desatención, pero no una desatención que implicara una alteración de los resultados. Bueno, son las 5:43, me llevó un poquito más de tiempo que la vez que ayer, pero bueno, espero que haya sido de utilidad. Entonces pasaríamos a los comentarios, reflexiones, planteamientos que ustedes quieran hacer. Entonces, ¿quién quiera empezar? Adelante, quien quiera empezar. Adelante, Jesús, te escuchamos. Buenas tardes, pues sí, doctor, gracias por la exposición, es muy interesante y más que nada lo hemos visto a través de, bueno, los que hemos tenido la experiencia de estar en jornadas electorales, muchas de las veces la poca importancia o más que nada desconocimiento de algo tan importante como la cadena de custodia. Ahora, me lleva a reflexionar ¿por qué no se le da tanta importancia? Vamos desde incluso la misma capacitación a los CAEs, a los supervisores electorales, al personal que se contrata, porque finalmente los capacitadores valga la redundancia, van a capacitar a los funcionarios de mesa directiva de casilla, a los presidentes y hacerles entender la importancia de que no nada más es
pues ahí he hecho todo, y ahí como se va, y ahí lo amarro con un mecatito, y ahí llego y lo aviento, ¿sí? No saben la importancia. Nosotros tenemos que sensibilizarnos primero como funcionarios para transmitírselos a ellos, que si bien es cierto, el día de la jornada electoral, igual forman parte del órgano, ¿sí? Administrativo. Por lo tanto, debemos desde ahí, desde esa parte medular, tener esa importancia, no nada más de que, ay, llego y lo aviento, ¿sí? Porque le comento experiencias, bueno, participé en 14 elecciones como supervisor electoral y capacitador, y déjeme decirle, bueno, también como de capacitación electoral en un desconcentrado, y híjole, era llegar a aventar literal los paquetes todos despanzurrados y los recibos, y luego para los cómputos era un relajo, doctor, compañeros, de verdad que esta clase es bien, bien importante, y si nosotros lo veíamos en la práctica, pues híjole, hay que hacer algo, ¿no? Ahora sí que por favor hay que hacer algo para tener conciencia de que un solo elemento que se vulnere, ¿sí? Da pie a algo tan importante. Muchas de las veces decimos, y vuelvo a repetir, ¿no? Ah, pues es que no pasa nada. No, sí pasa, y pasa mucho, ¿sí? Pasa mucho porque todo el trabajo, es más, a los funcionarios de mesa directiva, compañeros, si ustedes no entregan bien el paquete, no lo hacen bien, el trabajo de todo el día, que ya son las 12 de la noche, que ya están cansados, que ya están aburridos, que tienen hambre, les duele la cabeza, todo ese trabajo se va a ir al traste por no cuidar esa situación. Y uno como, pues ahora sí que los que son capacitadores, supervisores, quienes sean, decirle, oye compañero, por favor, pon atención, las mismas mesas receptoras, documentar bien los recibos. Luego muchas veces, ¿cómo se llama? López, Hernández, y nada más, ay, Juan Pérez, y ya. No, los nombres de las casillas, luego no le ponen ni siquiera así contigua, 1, 2, nada más, 25, 36 y ya. No sé si es básica, si es contigua, y precisamente revisar. Luego me tocó ver que llevaban los paquetes y sí, literalmente desfondados, y nada más llenaban posibilidades. Creo que se te está cortando, Jesús. Yo ya no escucho a Jesús, ¿ustedes lo escuchan? Que hace falta mucho trabajo. Si quieres, quita tu video y yo creo que va a mejorar. Si puedes quitar tu video, por favor, y seguir con tu audio. Sí. Sí, Sí, ahora ¿me escuchan? Sí, nada más para concluir, doctor, hay que trabajar mucho, nos hace falta mucho trabajar en ese punto bien medular, que es parte de algo muy importante, ¿no? En lo que es jornada electoral. Muchas elecciones, como lo acabamos de ver, se han caído por situaciones así, y hace falta pues poner mucha atención y capacitación y compromiso en ese sentido. Nada más es cuanto, doctor. Muchas gracias, Jesús, por tus comentarios. Y sí, es muy importante además que le demos el golpe, porque, a ver, yo sé que en general lo hacemos bien, ¿no? Pero bueno, pues que tengamos cuidado que donde lo hacemos bien lo sigamos haciendo bien, y donde a lo mejor no hemos sido cuidadosos lo seamos. Y además que en su caso concienticemos a quienes tengamos que concientizar, ¿no? Por ejemplo, no sé, a las consejeras, los consejeros electorales de un OPLE, ¿no? A lo mejor aquí hay alguna compañera, algún compañero que es el secretario técnico de alguna consejería o el asesor, pues que esto realmente es bien importante, ¿no? O sea, que desde el diseño de los reglamentos, de los lineamientos, el procedimiento, por ejemplo, aquí ayuda mucho a hacer flujogramas. Cuando, a ver, ¿cuál va a ser el procedimiento? No, pues que llegan y esto. Ok, pero pónmelo con un flujo. Y entonces, en el flujograma vamos a poder identificar si hay espacios donde se pueda generar la duda, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones. Muchas gracias, Jesús. Daniel, adelante, Daniel, te escuchamos. Buenas tardes, doctor. Solo 2 dudas, a lo mejor muy tontas, pero pues para que se me resuelvan.
cuando fui supervisor electoral, pues me tocó presenciar que los representantes de partido ayudaban en la instalación de una casilla, eso está bien. Y la segunda, en los cómputos municipales, como a mí me tocó estar como la función de secretario, uno de los representantes me quería ayudar en calculando pues el número de votos, pero yo le dije que no, ellos pueden también hacer eso o sea, ayudarme o solo como observadores. ¿Es cuánto, doctor? A ver, esencialmente son testigos de lo que acaece o de lo que sucede. La ley señala en qué momentos dentro de una casilla pueden jugar un papel más relevante, ¿no? O sea, cuando no están los funcionarios, cuando no ha llegado el CAI, entonces tienen que reportar y cosas por el estilo, pero solamente en esos supuestos, que son absolutamente extraordinarios. Esencialmente, los representantes de los partidos lo que son testigos, básicamente testigos. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver aquí en la cajita de comentarios. Mariela, adelante, te escuchamos. Mientras vemos los comentarios, dale adelante, Mariela. Buenas tardes, doctor, compañeros. Pues la verdad es que este es un tema que está muy interesante, creo que es de lo más importante para que todos los trabajos que se hacen en un órgano administrativo, llámese INE desde septiembre o OPLES en algunos entidades desde noviembre, pues todo ese trabajo que se hace con muchísima anticipación, pues se vean reflejados en una buena elección. Recordando un poco y lo que estaba comentando me dejaron unos paquetes por aquí. Recordé el caso de una funcionaria de casilla que simple y sencillamente ya estaba muy cansada, cosa que creo que es muy válido después de una jornada electoral para un ciudadano, y que dijo, me voy a mi casa a dormir. Obviamente el CAE en ese momento pues estaba al borde de la lágrima porque la presidenta de la casilla no le quería entregar el paquete al CAE, quería que fuera el consejo municipal al que le tuviera que entregar la casilla. Y digo, es algo bien interesante porque se tuvo que armar hasta para ese tipo de cosas que no deberían de suceder, armar toda una comitiva, incluso con representantes de partido político, para guardar y resguardar ese paquete y que no tuviera mayor consecuencia jurídica, ¿no? Entonces, como comentaba el compañero, es bien importante la capacitación, sobre todo al ciudadano, y hacerle pues entender que desde el momento en el que ellos reciben el paquete electoral, tienen una responsabilidad enorme, ¿no? Entonces, nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Mariela. Y me hiciste recordar un caso que supe. No me tocó participar como autoridad en él, pero lo supe. El hecho es el siguiente. Y yo me sé uno, pero yo creo que ha habido más de uno. Es una jornada electoral en un municipio totalmente rural, y entonces, pues, no hay mucha gente fluyendo en esta casilla, digamos, ¿no? Entonces, da la hora de la comida, y alguien, no sé si representante de partido o funcionario de mesa directiva, se le ocurrió proponer que se fueran a comer, que cerraran, se fueran a comer y después regresaran. Todos estuvieron de acuerdo. No había gente esperando, todos estuvieron de acuerdo. Entonces, guardaron las cosas, ya, todo lo dejaron, digamos, o sea, bien resguardado en su opinión, ¿no? Se fueron a comer, pusieron un letrero afuera, cerramos porque fuimos a comer, abrimos a tal hora, como una hora, más o menos. Regresaron y había 2, 3 gentes haciendo fila, nadie se las hizo cardíaca y volvieron a abrir. Yo creo que todo esto lo hicieron de buena fe porque lo asentaron en el acta. Se asentaron, cerramos porque nos fuimos a comer, pero todos lo dejamos bien guardadito y todos de acuerdo, y a tal hora ya regresamos. Bueno, nadie en la casilla protestó.
volvieron a abrir, siguió fluyendo la votación. La diferencia entre el primero y el segundo lugar en ese ayuntamiento era 11 votos. ¿Ustedes creen que no impugnaron? Impugnaron, se echó para abajo y cambió el resultado. A pesar de que yo creo, por cómo me narraron los hechos, yo creo que obraron de buena fe, porque si no, no lo asientan en el acta. Y en el acta lo asentaron. O sea, pues sí, nos fuimos a comer. Ahora, me van a decir, pero es que es totalmente irregular, eso no debe ser. Se calculó el número de votos que pudo haber habido en ese momento y se echó para abajo, ¿no? O sea, se acreditó la determinancia. Pero pues fue probablemente un tema de capacitación, no sé, o de que se les fue la cordura a todos al mismo tiempo o algo por el estilo. Pero bueno, entonces ese tipo de cosas pues suceden, ¿no? Suceden. Adelante, Mariela, te escuchamos. Es que, o sea, hay representantes de partido, sobre todo porque ahora me hizo a mí recordar una experiencia en donde hay representantes de partido que, perdón que lo diga yo así y una disculpa si hay algún representante, que a veces son bien colmilludos, porque en una ocasión se abrió, después de que llegaron las boletas, conteo enfajillado, se cierra la bodega electoral, se cierra ya bien cerrada, sellos y todo, y a la hora, justamente como a la hora y media, regresó un representante y dijo, oiga, es que dejé mi celular. Y ya, y le urge, no, pues disculpe usted, pero pues déjeme hablarlo, porque tenemos que volver a abrir y tenemos que citar a partidos solamente para abrirle, para que saque su celular. No, ábralo así rápido, no hay nadie se va a dar cuenta. Entonces, esa es la parte que a veces sí decimos, o que sí digo, sí hay representantes como muy, los capacitan, finalmente los representantes de partidos los capacitan, y ese tipo de comentario que hizo, a lo mejor si dejó el celular, se le olvidó, ¿no? A lo mejor olvidaron ahí adentro el teléfono, entre que revisaron la bodega, pues que no hubiera nada cuando iban a entrar y que no sé qué, bueno, pero en ese momento él dejó ahí un celular y no vio ese celular hasta que el vocal de organización y el presidente y todo el mundo se pusiera ya más tranquilo y decidieron abrirle la bodega, pero ya había pasado pues unas horas. Pero entonces ese tipo de cosas que a veces a lo mejor son tan inocentes, ¿cómo pueden, la verdad, echar abajo el trabajo de muchas horas de trabajo, no? Sí, y salvo mejor opinión de ustedes, a ver, yo pienso esto, o sea, vamos a pensar bien de la persona, ¿no? Y no está mal que lo intenten, lo que está mal es que los dejemos, ¿no? Es muy comedida y educadamente, bueno, pues hay cosas que se pueden, hay cosas que no. Agradezco mucho el comentario por ahí que pone también en el chat Jesús. Yo sé que puede sonar un poco contradictorio, ¿no? Porque pues uno diría, pues es que es doctor, entonces debería ser un rollo acá, más elevadón y Wittgenstein y las elecciones, ¿no? Pero no puedo olvidar que, o sea, a ver, sí, o sea, la parte académica, pero esencialmente yo he sido funcionario electoral. Entonces, me ha tocado esto desde una perspectiva práctica. O sea, por ejemplo, a mí me ha tocado ir a supervisar lugares. Entonces, bueno, pues tratar de platicar un poquito desde esa perspectiva práctica, máxime en este diplomado, que la idea es que sea todos, pero muy en particular, que sea un diplomado totalmente orientado hacia lo práctico, ¿no? Y bueno, pues ya vieron ustedes aquí también algunos criterios judiciales, algunos parámetros que creo que son importantes, llévenselos para sus lugares de trabajo, para su experiencia, para su expertise, utilícenlo para que pues tengan cadenas de custodia muy robustas y que eso pues acredite el buen trabajo hecho en sede electoral. No sé si quedara alguna otra pregunta. Si no fuera así, no me queda sino agradecer su amabilísima presencia en viernes y ya de tarde, aunque es temprano. En viernes ya de tarde, agradecerles, desearles que concluyan muy exitosamente su diplomado
Y bueno, pues si nos toca de nueva cuenta coincidir en esta o en otra actividad, pues desde luego será un gusto. Yo quedo a su amable disposición. Que tengan muy buen día. Muy buen fin de semana.